Hola, buenos días. Bueno, leamos este pasaje que se llama La grandeza en el servicio. Ayer leímos el pasaje sobre la última cena y vimos que al final Jesús dijo que el que lo iba a entregar estaba ahí con ellos a la mesa. Y entonces los discípulos empezaron a discutir entre sí acerca de quién de ellos sería el que lo iba a entregar. Leamos el versículo 24 de Lucas 22 que estamos leyendo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos también empezaron a pelear acerca de cuál de ellos sería el mayor, el más importante en el reino de los cielos. Pero Jesús les respondió, versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús les dijo que los reyes, aquellas personas importantes que tenían poder y autoridad sobre los demás, ¿qué hacen? Se enseñorean de los demás, se sienten dueños y señores de los demás, y que la sociedad piensa que esos que tienen el poder y la autoridad, que bien, que esos sí son los que son, que así es como es. Pero eso dice la sociedad y el mundo en que vivimos. Pero eso no es lo que dice Jesús. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entre los hijos de Dios, el que tiene poder y autoridad no debe enseñorearse de los demás. Al contrario, todos nosotros debemos, tú, yo, todos nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe estimar a todos los que nos rodean como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos estimar a todos los que nos rodean como superiores a nosotros mismos. Pero desafortunadamente, lo que hacen las personas que tienen poder y autoridad es lo contrario. Se enseñorean de los demás y eso está muy mal. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 5 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios le dio palabra al profeta Ezequiel, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y sigue hablando, léelo completo en Ezequiel capítulo 34. Son pastores que están pendientes es de ellos mismos.
pidan y pidan y pidan y pidan dinero. Comen lo mejor, se visten con lo mejor, pero no apacientan las ovejas, no fortalecen las débiles, ni curan a las enfermas, no vuelven al redil a las descarriadas. Se fue, que se vaya, pero no la vuelven al redil, no buscan las perdidas, sino que se enseñorean de la congregación con dureza y con violencia. Gritan y tratan mal a las personas, enseñoreándose con dureza y con violencia. O los empresarios que se enseñorean de sus trabajadores, que los someten a malos tratos, a trabajos duros y arduos, con tal de aumentar sus ganancias. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Tesoros de impiedad. Personas que aumentan sus ganancias, sus riquezas, a costa del sufrimiento de otros, de sus propios trabajadores, por ejemplo. Pero ¿qué les espera a ellos? Castigo, ruina y grandes dolores les espera a los que hacen tesoros de impiedad. Si no se arrepienten y se convierten a Dios, léelo en Miqueas capítulo 6. Pero entonces, ¿cómo deben hacer los hijos de Dios? Jesús hace una pregunta. Versículo 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús dice que la sociedad piensa que el mayor, el más importante, es el que se sienta a la mesa y es atendido por multitud de criados y personas. Pero Jesús dice que es al revés, que el más grande y el mayor es el que sirve. Pero el que le sirve ¿a quién? A Dios. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús vino a este mundo a servir, pero ¿a servirle a quién? A Dios, al Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Elige tú a quién le vas a servir, a Dios o a las riquezas. ¿Vas a pasarte la vida trabajando y trabajando y trabajando y trabajando sin sacar tiempo para Dios? Eso es servirle a las riquezas. Por favor, te ruego que mires el video que hicimos que se llama Parábola del mayordomo infiel. Te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. ¿A quién le vas a servir tú?